noche comenzamos por el principio, iba a decir, pero no. Siempre se comienza por el principio. Y es una bendición poder estar nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. El mejor tiempo que nosotros vivimos es de nuestra vida. ¿Ustedes creen que está bien eso? No podemos vivir la vida de otros a menos que nos envuelva una relación. Y esto fue lo primero que ocurrió cuando estaba por allá por los montes, del monte Sinaí. Estaba Moisés, y le llamó la atención algo, porque siempre el Señor nos llama la atención cuando Él quiere relacionarnos con nosotros. Bueno, él hacía muchos años que no estaba fuera de todo el ambiente, de lo que es Egipto, todo lo demás. Y yo quiero que ustedes se hagan una idea de cómo serían los días de este hombre por 40 años ahí pastoreando las ovejitas. Y tanto fue así que le afectó, el ambiente le afectó. Siempre los ambientes nos afectan, porque nuestra vida pues se identifica con todo lo que está a nuestro alrededor. El caso que Dios le llamó la atención y él dijo, esto yo lo he visto muchas veces que se prende el fuego en una zarza. Eso lo veía cada rato, eso es muy normal en un lugar tan seco. Pero esta vez la cosa es que seguía ardiendo y no se consumían las ramas aquellas secas. Y entonces se acercó a ver. Y cuando se acercó a ver, entonces simplemente vino una voz en medio de este hombre de fuego que estaba allí. Y esa voz pues le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar que está aquí es santo. Y él se sorprendió, quitó las sandalias de sus pies. En ese momento la tierra donde él estaba y el estado espiritual donde él estaba precisamente en presencia de Dios. Y si usted quiere pensar que Dios estaba aquí en el Sinaí, o si quiere pensar que Moisés estaba donde está Dios, es lo mismo. En el español nosotros tenemos un problema con ser y estar, porque tenemos que especificar. Si estamos aquí esta noche, pues nosotros entonces no podemos pensar que somos esta noche. ¿Ve? Nosotros no decimos en español somos esta noche, porque somos siempre. Pero podemos estar aquí o en nuestra casa. Luego, el ser y el estar para nosotros son dos situaciones geográficas. ¿Ve? Y ahora nosotros nos encontramos con un hombre que está siendo santificado, que la presencia de Dios es tan fuerte, tan santa, tan maravillosa, que realmente le está santificando a él. Y le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Yo estoy aquí. Y inmediatamente se recuerdan que vino el diálogo aquel donde él se rehúsa a obedecer. Hubo un diálogo con él que le estuvo enseñando algunas cosas. Lo importante es que nosotros podemos, nada más que ver esta noche, debemos ver esta noche de él, es la situación de que él estaba siendo bendecido. Quiere decir que si nosotros aquí estamos esta noche en su presencia, nosotros estamos siendo bendecidos. Por supuesto que el Señor no nos va a decir, quítate los zapatos. Pero si somos nosotros sacerdotes de Dios, pues inmediatamente no hay ninguna diferencia entre la tierra santificada por la presencia del Señor y nuestra tierra, esta tierra que está acá. Entonces Él nos ha santificado totalmente, pero nosotros no estamos caminando porque no ha habido todavía la oportunidad de caminar precisamente en esa verdad. Y esa verdad solamente se puede caminar si nosotros
podemos vivir lo que Él diseñó para los últimos tiempos. Hablan del reino hablan de una cosa que no saben qué cosa es. Pues si Jesús reina en tu corazón, debe reinar totalmente. Y debe reinar totalmente no solamente en darte el pase para el cielo, sino que eso es una garantía, sino que es algo más que eso. Es alcanzar el diseño de Dios, como dice la Escritura, como yo no sé si ustedes se recuerdan, que me viene a mi mente, donde dice, el día que despierta tu semejanza. Sí. Y podemos nosotros estar esperando despertar una mañana a la semejanza de Él, o podemos esta noche pensar de que estamos siendo tan santificados aquí como Moisés. Y digo tan santificado como Él porque no podía haber ninguna diferencia entre la tierra de su cuerpo y la tierra donde Él estaba. Luego nosotros vemos que en la vida de Moisés ya Él tiene que encontrarse de nuevo con Dios en el mismo monte. No voy a los detalles, ¿no? Sino simplemente seguimos. Y en el mismo monte pues Él desea ver la gloria de Él. Ya pasó aquella etapa. En la vez que subió, Dios le preparó 2 tablas con los 10 mandamientos. Él lo hizo. Pero ¿qué ocurrió cuando Él regresa del monte Sinaí? Se encuentra que la gente estaba con una fiesta ahí, una fiestecita, ni de cumpleaños, ni de nada, un Dios ahí que inventaron. Y entonces Él se llenó de ira, ¿sí? Rompió, se tiró las tablas y las rompió. Pero después tuvo que hacer unas tablas alisadas de barro. Bueno, esa es nuestra vida. La otra era la vida del Señor, donde fue quebrada por nosotros. Fue rota, fue completamente dado. En tal forma que no podía caber ahí una idea de regresar, darse era morirse para un hombre que no tenga la revelación, un hombre normal que no tiene la revelación de lo que es la eternidad en su corazón, pues eso simplemente se acaba todo. Pero para nosotros, pues no debe ser así, porque nosotros sabemos que si esto corruptible se rompe, pues nosotros tenemos entonces la promesa de un nuevo cuerpo, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen experiencia? Simplemente han creído en Jesús para la salvación de su espíritu y no saben más nada. Y bueno, participan de Dios, pero como niños no pueden desarrollar nada, ni siquiera saber por qué están aquí en la tierra y qué es el propósito que Dios tiene con ellos. Y entonces pues nosotros no sabemos. Nosotros podemos dar testimonio de nosotros mismos, pero de otras personas, cómo esa persona piensa, cómo siente, no sabemos. A menos que nos dé testimonio, hablado, ¿no? Como el testimonio que Elías le dio a Eliseo. El testimonio que Elías le dio a Eliseo, pues eso es un testimonio de que él no solamente estaba oyendo a Dios y haciendo las cosas obedeciéndole, sino simplemente que también él estaba dándole testimonio de que Dios también se revelaba dentro de él y hablaba dentro de él. Entonces esto lo hizo a él darse cuenta de que él veía las cosas, Eliseo veía que su maestro o su señor veía las cosas
espirituales y veía las cosas físicas. Y funcionaba en estas dos cosas. Y de esto entonces está el nombre de esas dos porciones de su espíritu, o doble porción. En las clases anteriores nosotros vimos que esta doble porción no es otra cosa que el poder participar de lo que no se ve y de lo que se ve. Igualmente nosotros en Cristo Jesús, hay muchos hermanos en Cristo que simplemente ellos van a las reuniones y pueden cantar, pueden levantar las manos y todo, pero les cuesta mucho trabajo pensar de que estamos con el Señor, que no hay diferencia. El lugar en donde estamos es el lugar santo, podemos quitarnos los zapatos. ¿Y cuántas cosas más? Bien, en la semana pasada entonces vimos que hubieron 3 personas que estuvieron de testigo en el Monte Alto, donde Tere habló esta noche, en el Monte Hermón. Y en ese Monte Hermón hubo un testimonio de 3 de los discípulos, que uno era Pedro, el otro era Juan y el otro Jacobo. Y estos son 3 testigos de qué ocurrió en la vida de Jesús. Jesús se apartó un poquito de ellos para orar y entonces su rostro comenzó a ser iluminado y entonces comenzó a llenarse de gloria. Y en eso aparecieron entonces los 2 testigos de la antigüedad, el testigo de la ley y el testigo de los profetas. Entonces, como dice la Escritura, la ley y los profetas, como dice, si no fuera de esta forma, esta es la forma, la ley y los profetas, dice, entonces no les ha amanecido. Entonces, estando en esa experiencia, en el Monte Alto, entonces ellos oyeron que ellos estaban hablando de su partida. Este es el momento más culminante de la vida del Señor en cuanto a darle testimonio a sus discípulos y estableciendo lo que es santificando ese monte. Al decir santificar ese monte, quiere decir estar poniendo todos los enemigos debajo de sus pies, todo enemigo. Imagínese usted que hubiera por ahí el dios Pan y por allá el otro y cuántos, porque era un lugar donde a la falda de ese monte, donde nosotros estuvimos allí, donde estaba una ciudad romana. Entonces en esa ciudad era el centro de toda la brujería, la hechicería y toda la maldad. Ahí llevaban a los niños, los mataban, los quemaban, se los ofrecían a Dios Pan. ¿Cuántas cosas no había ahí? Entonces Jesús fue en ese lugar donde le dijo, pues tú eres Pedro y sobre esta roca, porque hay muchas rocas. Entonces ellos se fueron, dejaron a los discípulos allí, Jesús dejó el resto de los discípulos y subió entonces ese monte. Y allí entonces ocurrió esto. Entonces el hermano Pedro escribió en el 2 de Pedro, capítulo 1, cuál fue la experiencia que ellos tuvieron en ese monte. Estoy diciendo la experiencia que tuvo Juan, que tuvo Jacobo y que tuvo él. Entonces él comienza a dar testimonio y eso es lo que está en 2 de Pedro 1, 16 y 18, que así empatamos la clase de la semana pasada. ¿Podemos leer? Fíjense bien que él está diciendo que ese monte fue santificado, ellos también fueron santificados. Ellos tuvieron una voz de la gloria de la nube, la gloria resplandeciente de la gloria de Dios, donde dijo, la voz decía, este es mi hijo amado, a él que oíd. Muy importante. Antes de muchas formas, de muchas maneras Dios habló a los hombres, pero hoy nos habla ¿por quién? Por el Hijo. Decididamente por esa razón nosotros hemos sido llenos del Espíritu, visitados por el Espíritu, renacidos del Espíritu y hemos funcionado hasta ahora en la vida de un nuevo hombre con la conciencia de que estamos siendo santificados por el que está dentro de nosotros. Sabemos que donde están 2 o 3 reunidos está el Señor con nosotros. Sabemos que nuestra vida se compone de 2 partes, la parte física y la parte espiritual.
sea, que tiene dos porciones. La parte física, donde nosotros actuamos conforme el Señor está diciendo, guiándonos y emprendiendo del Espíritu de Dios y poniendo las cosas. Entonces nos ha tocado vivir lo que es el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Por qué no es el tiempo de restauración de todas las cosas? Porque si nosotros no podemos funcionar como funcionaron nuestros amados en el primer siglo, en el segundo, o sea, 100 años después de Jesús, 200 años después, 300 años después, y ahí es donde se comienza a complicar la cosa. ¿Cómo era la iglesia de aquel tiempo? ¿Cómo era la congregación mesiánica de aquel tiempo? No era una iglesia de ninguna denominación nuestra, no era Visión y Restauración. Era una iglesia o una congregación o congregaciones donde las personas participaban del Espíritu de Dios, donde eran bautizados por el Espíritu de Dios. ¿Se recuerdan cuándo comenzó la iglesia? En Pentecostés. Y entonces habían judíos y habían gentiles juntos, todos nacidos del mismo espíritu, de un mismo corazón, estaban bien unidos entre todos, era un cuerpo, y participaban entonces de estas dos porciones, porque al venir el Espíritu Santo y traer a nosotros la bendición de despertarnos a nosotros y de darnos todo lo que necesitamos para ser hijos de Dios, y tenemos eso al alcance, pues inmediatamente, ¿qué hacía la gente? Pues adelantaban, porque estaban respondiéndole a Dios. Entonces la iglesia de este tiempo, del siglo pasado, de este siglo, de todos estos siglos anteriores, no era igual a la iglesia del primer siglo, por lo menos los primeros 300 años. ¿Por qué? Porque simplemente eran santificados por la realidad que ellos estaban viviendo. Y vivían entonces en comunión, vivían en armonía y participaban del pan, participaban de lo que es el convivio, participaban de todas las cosas físicas que correspondían a un agape, que eso era una bendición de amor, y también entonces participaban de las cosas que todavía no sabían, o sea, el anuncio de las cosas que vendrían, como por ejemplo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde dice que ellos están reunidos y que viene una profecía donde dice que el Señor va a levantar ¿qué? El tabernáculo de David está caído. Pero existían los profetas enseñaban, como decía Pablo. El profeta, profetai y profesai, que son dos cosas diferentes en griego, pues simplemente enseñaba y profetizaba. O sea, así dice el Señor, o de esta forma el Señor me reveló esto, ¿ve? Y se movía en esta forma así. Lo que con esto te estoy diciendo no es que nosotros nos parezcamos o que tratemos de imitar lo que ellos hacían allí, sino simplemente que ellos estaban, se supone, en la búsqueda, en la dirección de alcanzar la plenitud. La plenitud quiere decir el poder llegar entonces a ser exactamente como el modelo fue dado a todos nosotros. ¿Cuál fue el modelo? El que la tabla que rompió, los 10 mandamientos que rompió, era toda la ley, 10 es todo. Del diezmo no es lo que es todo tu dinero. El diezmo de tu dinero es todo tu dinero. El diezmo de tu propiedad es toda tu propiedad. El diezmo de tu tiempo es el 10% de tu tiempo. O sea que ni siquiera Dios nos puso una ley, le puso una ley a los judíos que era difícil de cumplir, porque 10% no es todo. Sin embargo, cabalmente eso es lo que quiere decir. Bien, entonces, ¿nosotros qué pasa? ¿Dónde tenemos entonces nosotros esas tablas de la ley? Dentro de nosotros. Viene entonces Moisés, vamos un poquito atrás, sube de nuevo al monte con las tablas de barro
tú eres de barro, tú fuiste hecho de barro. Y lo hizo el hombre, las alisó, como dijo Dios a Moisés. Y entonces fueron escritas. Y entonces las trajo. Esos somos nosotros. En el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés, 29:30, no vamos a buscar los versículos, pero para que usted sepa dónde está, dice entonces, Moisés estuvo, él iba al monte Tabor, ese que dijo usted, que mencionó, un monte redondito, y está del otro lado del Jordán. Está como Jericó está de este lado del Jordán, pero esto está del otro lado del Jordán, no sé a qué altura, pero se ve de ahí, de los lugares que nos fuimos nosotros, que nos llevó, el guía nos llevó, pues ahí se podía ver el monte Tabor. No fuimos, hay alguna gente que van y suben a ese monte. Y por supuesto los guías dicen una serie de cosas, lo que ellos les enseñan. No quiere decir que digan toda la verdad, porque no la saben tampoco. Y entonces dicen que ahí fue donde Jesús, donde estaba Moisés. La transfiguración. Sí, donde fue la transfiguración. Entonces, no es así. La transfiguración es el monte Hermón, porque ese es el monte más alto, ahí es donde sale el río Jordán. El río Jordán es el río de muerte que tiene cada criatura, cada ser humano. Después que el hombre comió, junto con su esposa y el hombre, ¿no? Los dos, el matrimonio, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces simplemente el hombre fue despojado de su unión completamente. Entonces el plan de Dios comenzó, y el plan de Dios fue dado en capítulo 1, verso 15, 3:15, dice que Dios le dijo entonces a la serpiente que la mujer, lo que es la simiente, la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, en su andar, porque le va a acompañar al hombre. Esa muerte le va a acompañar por todo, hasta que entonces venga entonces el tiempo donde la simiente de la mujer te hiera en la cabeza. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Pero no puede hacerlo hasta que nosotros no le digamos que sí. Siempre, todas las cosas que Dios hace con nosotros, tiene que hacerlo en ese estado. ¿Tú quieres, Pablo, tal cosa? Sí, sí. El caso de Eliseo fue un caso diferente. Podemos tener nosotros eso como parte también de nuestra vida, de nuestras decisiones y de las cosas que hemos deseado que Dios haga y las cosas que el Señor nos ha ofrecido. Y eso simplemente Eliseo él no le dijo, tú quieres 2 porciones de mi espíritu. No, Eliseo quería eso. O sea, hay un grupo, hay un tipo de cristianos, de hermanos en Cristo que quieren siempre más, que tienen hambre del Señor, que quieren, que como el que devuelven el amor a Dios, porque que sienten o participan de lo que es la santificación del monte. Y entonces simplemente pues reciben, entran en ese río de Dios. Ahora, ese río de muerte que es Jordán, en el Antiguo Testamento vimos que se rompió 3 veces, se dividió las aguas de muerte hacia el norte y hacia el sur. Ese río corre de ese monte, que es el último monte pegado a Siria y al Líbano, entonces viene por todo, bajando todo hasta el mar de Galilea, y del mar de Galilea sigue la segunda etapa hasta el mar muerto, donde entonces no hay vida hasta ahora, que la profecía se está cumpliendo, donde está surgiendo mucha agua dulce y hay peces ya en el mar. Bien, entonces Eliseo pues simplemente decidió eso, vehementemente, hizo 2 partes y eso fue establecido por el mismo Elías, diciéndole, bueno, la única forma que se te puede dar es que tú me veas ascender. Y por eso dijimos la semana pasada que estaba gritando ese hombre que decía, yo creo que se vivió en las 2 partes de Jordán. Padre mío, pues diciéndole, yo te estoy mirando, no te he dejado de mirar. Hasta que entonces cayó entonces el manto. Y entonces cuando cayó el manto, yo digo, ya tengo la doble porción. Ahora tengo nada más que esperar
ya dejo mi trabajo viejo de criado, ¿ve? Mi trabajo de esclavo, y ahora voy a ser un ungido del Señor. Entonces fue la decisión que él hizo. Entonces se quitó se rasgó su ropa, se cubrió con el manto, y entonces en ese mismo momento pues él recibió todo un paso de fe, y todo pues según él quiso en su corazón, y así Dios le dijo. Bien, entonces cuando el resto de los 50 profetas quedaron del otro lado del Jordán, vio que él golpeó las aguas y gritó: ¿dónde está el Dios de Elías? Entonces ese día, entonces ellos vieron que las aguas se dividieron como pasó, y esa es la tercera vez que se dividen las aguas de muerte. Y entonces cuando se dividen esas aguas de muerte, inmediatamente ellos dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. El espíritu de Elías es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y tu espíritu forman un solo espíritu. ¿Hasta dónde nosotros podemos entender que no hay diferencia entre el espíritu tuyo y el Espíritu Santo? Eso forma un team. Si no, vamos entonces al capítulo 17 de Juan y veis como dice el Señor Jesucristo: Padre, como tú y yo somos uno. Y el cuerpo de Jesús era uno también. Y el alma de Jesús era una. Todo en él era uno con el Padre. ¿Difíciles de entender? Bueno, ¿hasta qué punto? Las cosas mejores nosotros que hemos creído son aquellas que hemos recibido por fe, y después entonces el Señor nos las explica. Pero de momento, pues lo creemos. No decimos somos hijos de Dios, y si decimos somos hijos de Dios, decimos que somos dioses. Y si usted se va a una congregación y usted dice: yo soy Jesucristo, yo soy Dios. No, hombre. Si se escandalizó una vez un pastor de nosotros, pues empezó a decir quién tenía dones, y empezó: ¿quién dones por acá? Y yo levantaba la mano por todos los dones. Y levanté por todos los dones y se molestó. Si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Sí, entonces yo lo hice para adrede, ¿no? Para molestar. Entonces, ¿estamos completos? Sí, estamos completos. Tenemos todo, hemos sido santificados. Tal vez no podamos decir, algunos, Jesús está aquí, está en mi corazón, es una imaginación, pero va conmigo. Hay personas que se lo imaginan aquí afuera. Bueno, el caso es que vamos a dejarnos enseñar del Espíritu de Dios. Y si nos dejamos enseñar del Espíritu de Dios, vamos entonces a pasarla mucho mejor, porque es más divertido, es más emocionante y es más conmovedor en todo aspecto. Es una aventura con lo desconocido, una aventura con la doble porción, una aventura con el Espíritu de nuestro Dios. Y es una aventura donde nosotros tenemos una promesa, y la promesa es que seamos completamente semejantes a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos dejó aquí el modelo y nos dejó aquí en las pocas enseñanzas de estos cuatro evangelios, y todo lo demás donde Él está de tapa a tapa de la Escritura. El tiempo de restauración de las cosas tiene que venir, porque, como dije al principio, la iglesia o la congregación mesiánica, por así decirlo, del primer siglo, del capítulo del libro de los Hechos, es una iglesia diferente completamente a la iglesia que nosotros conocemos. Sí, tal vez conozcamos, si somos bautizados en el Espíritu, si somos parte de una congregación carismática o pentecostal, tenemos bastante adelanto en cuanto a eso. Pero si somos nosotros las iglesias que son protestantes o congregaciones protestantes con un tipo de doctrina determinado, y todas tienen doctrina. No hay una iglesia que no tenga doctrina, porque precisamente toda la cantidad de doctrina que puede presentar es lo que
ellos consideran, o sea, consideró en la antigüedad, con lo que hace falta para mantenerse juntos. Lo que nos hace falta para mantenernos juntos no es doctrina, es la vida de Jesucristo. Y cuando los hermanos que no participan, o que vienen de una vez, o por lo menos como va en la iglesia católica, van una vez al año a misa de gallo, los borrachitos del barrio, decía yo. Bueno, pero los hermanos que vienen una vez cada 3 meses, una vez por año, o cuando haga falta algo, bueno, pues van a arrimarse más si ven que tú tienes entonces un fruto que realmente todos necesitamos. Y eso es el amor de Dios. San Pablo el apóstol, dijo bien claro cuando habló de la iglesia y explicó los dones para la iglesia y todas las cosas, interrumpe de pronto la enseñanza de los dones y presenta el camino aún más excelente. Y el camino aún más excelente es el amor. Y el amor es Dios. Lo tratamos en las iglesias cristianas y en el mundo entero como un sentimiento, porque claro, todo se hace a través del sentimiento. Lo que pasa es que yo te voy a dar un regalo y te lo voy a dar, toma. La única que me hacía eso era la criada al lado de mi casa en La Habana, donde me llamaba señor Pablito, una española. Dime, doña María, ¿qué pasa? Tome. Y me da un plato de comida por el balcón. Y por cierto, unos amigos que tenemos nosotros que me acompañaban ahí, no querían comer porque un día la mujer se tocó la boca y vio los dientes ahí careados. Y entonces no quiso comer más la comida. Yo me alegré, porque así comía todo aquellos garbanzos y aquellos frijoles blancos y aquellas, cuántas cosas. Era riquísimo. Yo le di. Y sabe que un día me di cuenta que ella solo lo hacía cuando no tenía comida. Cuando había comida, ni se portaba por ahí, ni el señor Pablito, ni Pablote, nadie. No había nada. Pero Dios provee. Bien, entonces simplemente esta es la situación nuestra ahora con nosotros mismos. Con nosotros mismos tenemos una necesidad de que Él nos revele cómo es un hijo de Dios, quién es un hijo de Dios. Y de ahí entonces que nosotros vamos a cambiar, porque Él lo va a establecer, la forma de orar, la forma de plantear las cosas, la forma de expresarnos a los demás y sobre todo el vehículo para hacer lo que es precisamente el corazón tuyo y mío lleno de Dios. Porque no podemos seguir diciendo una generación más, nosotros somos hijos de Dios porque Dios está en mi corazón y que nosotros no podamos vivir a Dios que está en nuestro corazón. Cuando no lo podemos vivir es porque estamos fuera del tiempo de restauración, pero cuando lo vamos a vivir, cuando decidimos y nos entregamos y cuando decidimos que Él nos santifique, que a través de una revelación de cómo verdaderamente es un hijo de Dios y me dé entonces las capacidades para poder ejercer lo que llamamos nuestro ministerio, entre comillas. ¿Qué es el ministerio? Lo que es la manifestación de la bondad y la misericordia, del amor de Dios y de la realidad de Dios. No más diciéndole, Dios está arriba en los cielos. ¿Sí? Estamos como los poliboses de allá, ¿te recuerdas? Que uno de ellos decía Dios y el otro miraba. Me encantaba porque cuando llegué a México eso estaba en su apogeo ahí. Y yo le decía a Tere, oye, aquí hay unos cómicos muy buenos en aquel tiempo. Sí. Sencillamente, esta es la situación y la realidad de lo que vivimos. Restauración, no se preocupe de los demás. Restaurese usted. Deje que Dios trate con tu vida. Además, tenemos mucha necesidad. Si no tenemos en nosotros mismos la necesidad, la tenemos en nuestro vecino. No estoy hablando de un vecino que estuviera a tu casa, aunque también ellos pueden, pero la gente de la casa primero, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que realmente amamos y realmente nosotros no tenemos más nada que hacer que extenderle lo que tenemos. Damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos.
¿no es cierto? Entonces, esta es la gran necesidad que está en este día. Una serie de necesidades de sanidad, de cuántas cosas, de liberación y de todo. Cuando dice que el Señor dijo, antes de que ellos le dieran la comida a los demás, que Él partió con su mano el pan y los peces, Él les dijo, denle vosotros de comer. Y les enseñó que ellos le habían dado a Él comida, que le habían dado bebida, o sea, leche o agua, con un vaso. Y ellos le dijeron, ¿cuánto te lo dimos? Dice, cuando se lo diste a uno de estos pequeños. Entonces el Señor siempre les mostró a ellos que la mejor forma de poder nosotros expresar el amor es que lo vieran en las personas. ¿Y sabes qué? Tienes razón, porque Él compró todo. Nuestro Dios compró todos los muertos. Y precisamente por eso las tablas se rompieron y las rompió el hombre. Pero el Señor siguió adelante. Y siguiendo adelante, entonces llevó a ellos a una realidad que vivió allí con ellos. Vimos la semana pasada que el orden de venida, o sea, el orden de manifestación de Dios en este tiempo, tiempo después que vino Jesucristo, fue de la siguiente forma. Ellos le preguntaron a Elías, mejor dicho, a Juan el Bautista si era Elías. Pero en el orden, creo que en el orden está, primero le preguntaban de Cristo, después le preguntaban si era Elías, ¿no se recuerdan? Sí. Y después le preguntaban si era el profeta. Yo siempre decía, ¿por qué dice el profeta? Si está diciendo Elías es el profeta. ¿Será otro profeta? Y después vi entonces que en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versos 19 al 21, dice que el Señor enviará un profeta. Ahora, ¿a quién creen ustedes que va a mandar? ¿A Elías que estaba con Eliseo? ¿O a Juan el Bautista, que era Elías? ¿O quién es el profeta entonces? El profeta es la voz de uno que clama en el desierto. El profeta es la voz de Dios. Antes, de muchas formas, habló Dios al pueblo, mas sin embargo, hoy nos habla por el Hijo. Usted habla y es el profeta que está hablando, es el Hijo hablando. Nunca nadie que va a profetizar dice, así dice el profeta fulano de tal, yo que estoy aquí, soy el grande. No, así dice el Señor. Es más, eso nos da temor decir una palabra que uno quiere inventar. Pero si los requisitos están puestos, tenemos un amor para Él, tenemos comprometida nuestra boca, tenemos comprometido nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y tenemos delante de nosotros el obedecer al espíritu, ¿cómo no se va a abrir la boca para contar o decir lo que Dios quiere que se cuente? Esa es parte de la iglesia que nosotros simplemente no conocemos muy abundantemente en este día. Me recuerdo que estaba el otro día el hermano Andrés hablándome del hermano López, y cuando empezó a escuchar a Dios cuando fue a apagar la luz, el teléfono, no, la luz. Sí, del fluido eléctrico, la cuenta de la luz. Y entonces, y él se sorprendió porque empezó a hablarle de Dios de una forma así como tú y yo estamos hablando. Y siguió ahí, y se fue en el bus, y siguió hablando, y sigue pagando ahí la electricidad. Y regresa a su casa y todo, y sigue hablando. Es un diálogo de todo, hablando de las cosas, y le preguntaba, porque él decía, no, eso no puede ser. Como la hermana Linda también decía, no puede ser, hasta el día que estaba llorando y dando testimonio porque lo había escuchado. Son gente que nos dio un testimonio. Y entonces cuando regresa hermano López a su casa, y entra a la casa, ya, se cayó la boca. Entonces, se dio cuenta que él iba hablando. Mientras tanto, él ni se daba cuenta, ni emocionado estaba. Esas son experiencias que realmente dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde tenemos nosotros nuestra realidad? En Pedro, entonces va, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18, a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Sí.
Entonces dijo él que lo que había pasado en ese monte. ¿No se recuerda? Pero vean cosas más maravillosas que dice él, que él da testimonio, porque esta es la venida del Señor, esta es la venida del Rey. Si de ver la venida del Rey, la venida del reino. ¿Cómo es que va a venir el Rey? ¿Cómo va a venir el reino si no hay aquí un testigo de esa realidad aquí en medio del pueblo? ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros pensamos en el reino de la reina Isabel, o el reino de un presidente aquí que dura 4 años, ¿no? El rey es que reina. Entonces, ¿para qué viene el Señor a reinar? Precisamente para establecer su gobierno, para establecer su bondad, su misericordia y todo lo que Él explicó. Tiene que venir primero a restaurar todas las cosas que nosotros tenemos si queremos participar de esa venida, de esa manifestación. Porque nosotros hablamos de cosas que realmente pueden ocurrir. Pero si hablamos nosotros de aquello que nos está ocurriendo, entonces espérate, la cosa está mal. Por lo menos estoy diciendo que lo que estoy palpando. Si no tenemos luz aquí y usted está palpando una mesa aquí, bueno, si tienes una idea que es una mesa, porque está redonda, ¿no? Yo no sé lo que tú te imaginas lo que es, pero realmente puedes dar testimonio, por lo menos de lo que usted entiende que es. ¿Bien? Igualmente, pues nos está pasando a todos. Entonces, no solamente Pedro dijo ahí en capítulo 1, 16 a 18, si pueden leerlo, por favor. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Sí, primera de Pedro. Segunda, 2 de Pedro. Segunda de Pedro. 16 a qué, hermano. 16, 17 y 18. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, el poder y la venida del Señor Jesucristo no lo hemos dado a conocer cómo. Sigue leyendo. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok. No es siguiendo fábula. Quiere decir que yo no voy a creer ninguna cosa que diga que Jesús viene de esta forma, que viene de pie, que viene de cabeza, que viene para acá, que viene para allá, que diganlo aquí, el mismo Jesús el Señor. Me digan, aquí está el Mesías, no vayan. Aquí está el Cristo, no vayan. Aquí está no vayan. Porque no es la forma. Él vino, él llevó a los 3 discípulos como testigos para que vieran la magnitud de su poder, santificando todo aquel monte y destruyendo con esa santificación todos los enemigos, todos los ídolos y todos aquellos que entraron por ahí. Por ahí fue el lugar donde entraron los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos entraron por ahí. Por eso toda esa región de ahí tenía gigantes, la mezcla de todos esos seres espirituales con los hombres. Y por eso es que él decía, no ha llegado todavía la maldad del amorreo, del eteo, ¿se recuerda? Y por eso cuando entraron, les mandó a matar a todo el mundo, niños y hombres y todo el mundo. Porque es una raza maldita, una raza que estaba distorsionada, mezclada completamente. Y tenía entonces que traer, a través de ese pueblo, tenía que traer lo que nosotros hoy de gratis hemos recibido, que es al Señor Jesús, su Espíritu y los propósitos de las cosas que se ven y las que no se ven en nuestra vida. A ver, ¿cómo así? Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está señalando a uno, a Jesús. ¿Ve? Entonces, ese es el que nos santifica a nosotros, ese es el que nos transforma a nosotros, ese es el que puede poner a todos los enemigos debajo de nuestros pies. Y ese es lo que nosotros necesitamos, no necesitamos más nada de lo que Dios nos ha dado.
¿Por qué? Porque podemos nosotros ahora dar un viajecito para atrás, ir a libros, ir a historia, ir a Roma, ir a toda la historia del mundo, y hemos visto que han pasado 2 días, 2000 años. Y el tercer día, ¿qué es? Perfecciono mi obra. Ok. Hay unos versículos que un hombre, yo escuché que un hombre dijo que esta es una profecía, muy acertadamente dijo que es una profecía para estos días. Y yo quiero subrayarla porque me llamó mucho la atención y digo, ¿verdad? Yo siempre había visto la profecía de Joel, pero a veces uno se lo olvida ir para allá, para Joel. Es más fácil para el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, vamos a buscar. Entonces, ese hombre lo entrevistaron es un hombre, un ministro, un pastor. Lo entrevistan por un programa que hay de sobrenatural. Y entonces le hacen la pregunta. Sid Roth es el principal del programa, ¿no? Y entonces él le dice, ¿cómo es que tú dices que esa es la profecía para ahora? Y dice, sí, esa profecía es para el 2017, 18, 19 y creo que 21. Y está cuando viene el estruendo del día de Pentecostés y son todos llenos del Espíritu y empezaron a hablar y empezaron y se empezaron a escuchar en las voces, en los idiomas de las personas que habían venido para las fiestas judías de afuera. Entonces escucharon su propia lengua de sus pueblos, empezaron a escuchar la realidad de Dios y la verdad de Dios en sus propias lenguas. Pentecostés, ¿no se recuerda? Entonces ese está en capítulo 2. A ver si lo puedo buscar por ahí. ¿De Joel? Sí, no de Joel. En capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el hombre dice, ¿y por qué tú dices que es para ahora la profecía? Dice, porque ahí lo dice. Es el capítulo 2, 2 siglos, versos 17, de 18, 19, 20 y 21, me parece, ¿no? Dice, más esto es lo dicho por el profeta. Escucha lo que dice. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Daré prodigios arriba. Señales abajo en la tierra. Señales en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. Y glorias. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué esperamos nosotros? Pues ya puedes comprar más sillas si quieres. Si el problema es de gente, de número, no va a caber. No se preocupe por los que ahora todavía están dormidos, no tienen hambre. Oremos por ellos. Pero bien gracioso porque dice, pero ahí dice que es para este tiempo. Y yo leía, no dice el 20, el 20:17 no es ahora, ahí dice 2:17. Pero entonces el Espíritu me corrige y me dice, 1000 años, 2000 años, al tercer día, perfecciono mi obra. Hoy y mañana hago un milagro y al tercer día perfecciono mi obra. Entonces, yo lo puedo leer ahí, 20:17, 20:18, 20:19, 20, termina el 20, ¿no? Sí. Entonces nos han puesto ahí en la escritura, se lo han puesto a todo el mundo. ¿Y qué dijo Pedro? Esto fue lo dicho por el profeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue el comienzo de una iglesia. ¿Qué sería ahora? No el comienzo de una iglesia, la restauración de esa iglesia. Porque esa iglesia ya cuando llegaron, cuando se hizo la iglesia católica romana, o sea, la iglesia de Roma, y aceptaron el cristianismo que ellos perseguían, pues entonces la iglesia empezó a cambiar. Y todas las fechas paganas las hicieron cristianas. Entonces hicieron que los paganos se hicieran cristianos y después los cristianos lo hicieron paganos.
¿sí? Y no tenemos una iglesia cristiana, tenemos una iglesia pagana. De entrada, el día de Shabbat, por la ley, es viernes en la noche, el sábado. Y nosotros toda la vida, domingo. Sabemos que sí, que estamos en el Espíritu y que el día del Señor son todos los días y muchas cosas. Podemos dar muchos criterios que justifiquen por qué estamos nosotros. ¿Sí? Además, el día de Shabbat no es un descanso para no trabajar, es para trabajar. Porque es para trabajar en la vida de nuestra familia y de nuestra vida. ¿Dónde? En la iglesia, en la reunión de la iglesia. La reunión donde uno busca de Dios para la familia y para uno. Entonces la ley tenía razón. Y nosotros en la enseñanza gentil, la enseñanza pagana, mezclada, nos decían que el domingo era el día del Señor y que el domingo, bueno, por la ley es el día, no es el día del Señor el domingo. Lo cambiaron todo. Después le pusieron cada día un santo y cada día una fiesta. Y como decía Tere cuando era chiquita, en diciembre nace Jesucristo y a los 3 meses lo están matando y ya está grande. ¿Cómo es posible? Entonces, hermano, muchas cosas. Ahora, vamos a apartar nuestra mente de esas realidades externas que al fin y al cabo no te van a cambiar a ti, que cambie una fecha o que pongas arbolito o no pongas arbolito, eso no te cambia para nada. ¿Me entiendes? Lo que realmente te cambia es exactamente dejar que Él sea el que santifique tu vida y que realmente produzca en ti aquellas cosas que realmente la gente que está alrededor tuyo necesita y tú también necesitas y yo también necesitamos. Es el tiempo maravilloso donde no se puede manifestar lo que es la vida de Dios, o el reino no puede venir si no hay una manifestación de su realidad en nosotros, porque Jesús se lo pidió al Padre. ¿Cómo usted cree que si Jesús se lo pidió al Padre, nosotros no podamos vivir eso? Y Él dijo al Padre, Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno también, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, el mundo conozca. Entonces, ¿cuándo va a creer el mundo? Ahorita creen más en las cosas bueno, no tiene nombre. Esta es la vida que el Señor nos está dando. Y terminamos entonces ahí en el verso 18, ¿verdad? ¿Lo terminaste? Porque yo interrumpo mucho. Sí. Ya terminamos este aquí. Bueno, entonces recibió de Dios Padre honra y gloria y oímos la voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahorita es más importante que nosotros busquemos a través del Espíritu Santo quién es, cómo es y qué ha de ser un hijo de Dios y tengamos por honra y seamos honrados que Él nos ha invitado para poder por lo menos escuchar esta noche que Dios quiere transformar nuestra vida. No importa cuánta necesidad tú tengas de salud, no importa cuánta necesidad tú tengas de que seas consolado, no importa cuánta necesidad tú tengas de cualquiera de las cosas que tú puedas tener o traer delante de su persona. Sí, tenemos que participar, no de pedirle a Dios que haga las cosas, sino de realmente hacerlas cabalmente y como Dios quiere. Por ejemplo, yo estaba enseñando, los otros días estaba hablando ahí porque estaba siempre en la reunión de oración y aprendo. Y en la reunión de oración, la mayoría de todos nosotros, y eso es muy normal en toda la iglesia, en todos los lugares, le estamos diciendo a Jesús, Señor, ve allá, ahí donde está el hermano Andrés y sánalo ahí. Y yo estaba diciendo a la hermana Leticia, le estaba diciendo, mira, el Señor enseñó que primero, en las dos partes que nosotros vivimos, lo que no se ve, ese es el cielo. Estamos con Cristo sentado en lugares celestiales, dígame si usted ve el cielo ahí. No lo ve. Pero lo puedes creer que sí.
Si está escrito ahí, tú lo crees que sí. Si el Espíritu te dice sí, tú no sabes cómo, ni nunca has subido al cielo, ok, yo te puedo decir, ¿me entiendes? Algo. Pero no te preocupes. La parte que no se ve, tú la tienes que vivir por fe. ¿Y qué dice? En la parte que no se ve dice que Él llevó la enfermedad y por su llaga hemos sido sanados. Sí. ¿Cuántos enfermos hay aquí esta noche? No me levante la mano porque no hay ningún enfermo. Entonces vamos a tener que estar en contra de algo que se levanta contra el conocimiento, con lo que es conocimiento doctrinal y lo que es conocimiento de la realidad. Y si la realidad es más fuerte que la realidad espiritual, la realidad física es más fuerte que la realidad espiritual, entonces necesitamos que alguien se una conmigo. Y si no me alcanza uno, que se unan dos. Y si no son dos, que se unan tres, porque dice que con perdón de tres dobleces es bueno. Estaba Juan y Pedro en la puerta donde el Señor pasó muchas veces por allí y vio a aquel hombre y trató de que el hombre ni lo viera a él, porque el Padre no le dijo nada. Pero llegó el día que Juan y Pedro iban al templo y les dijo al hombre: mira, ni oro ni plata tengo, pero le dijo dónde estaba. Míralo. Y cuando el hombre miró, ahí entonces ellos se lo dieron. Y se lo dieron con todo el amor tan grande y toda esa manifestación, que esa verdad se vino a hacer realidad en todo ese cuerpo. Eso se estiró. Es como usted pone un muelle y lo tira todo y lo que tiene es un alambre. En nada, en algún abrir y cerrar de ojos. No, que cosa, eso es maravilloso. Ese es el reino. Ellos sí le enseñaron el reino. Lo escuchamos en la vida de tantos que dieron su vida, como Catherine Kuhlman, como hermano Cerullo, que estaba oyendo un testimonio de él. Y ¿sabes qué? Con las manos podemos contar, de 1948 para acá, que en el movimiento neopentecostal o carismático todavía vivimos muchas cosas, pero todavía no hemos visto lo más grande, lo más excelente. Hay que estar loco, según un hombre natural, para poder nosotros participar de eso. ¿Por qué? Porque solamente se puede participar a través del camino más excelente que enseñó el apóstol Pablo en capítulo 13 del libro de 1 Corintios. Es la única forma. Y hemos tenido muchos avances, hemos visto milagros, hemos visto señales, pero decimos, bueno, pero también se nos han muerto. Y cuando se muere un viejito de 80 años, o de 90, bueno, que descanse, pues ya está viejito. Pero cuando se nos muere un hermano, un joven, entonces sí lamentamos. No vamos a nosotros a engañarnos a nosotros mismos. La verdad es la verdad. No la hacemos en el nivel que estamos. Pero si no fuera por el impulso y el amor de Dios, apaga y vamos. Vámonos. ¿Con quién voy a competir? ¿Con la iglesita de al lado de la hermana Dora? ¿Con la de al doblar? ¿O con Casa Río? No podemos competir con nadie, porque todos van en el mismo coche. La restauración de todas las cosas dice, todas las cosas incluyen todas las iglesias. Todas las cosas incluyen todos los hombres. Todas las cosas incluyen todos aquellos que conocen a Jesucristo. Y que de alguna forma u otra nos encontramos en este día con padecimientos, con necesidad, y viendo entonces lo que mucha gente ve como normal y corriente. No es normal, no es corriente que nosotros podamos ver lo que nos han dicho nuestros hermanos en Cristo en su doctrina. Y hay mucha justificación del hombre en cuanto a eso.
lo más excelente que hay necesita aún de la forma que Dios le dio. Y Él tiene en este día gente tan sencilla como tú y como yo para realmente manifestar que es verdad lo que escribió. Es verdad que viene el profeta. Y es verdad que el profeta no es un hombre. Que el Mesías no es un hombre que se va a sentar allá con el templo allá, como si en el templo tuviera un reclinable para sentarse. Tiene un acta del pacto y no aparece. Eso es lo que estamos viviendo en este día. Y para ello, pues nosotros necesitamos también considerar que no podemos alcanzar solos. Y si usted cree que lo puede alcanzar solo, bueno, váyase para una montaña, haga su casita ahí, sus jacalitos, y haga como hicieron, que tengo fotos de miles de cráneos en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque si Elías subió al monte Sinaí, Elías volvió, Moisés subió al monte Sinaí, y hubieron tantas bendiciones en el monte Sinaí, y entonces la gente creía, bueno, ¿para qué venir al monte? Para ver, para participar de la voz oculta de Eliseo, de Elías, ve, y para participar de la doble porción de Eliseo, y cuántas cosas más. No lo vas a encontrar. El Señor aparece y puede hacer de esta noche este lugar, un lugar tan santo que diga, quítese los zapatos de los pies, porque aquí yo estoy. Y para poder un día alcanzar eso, tenemos que confirmarlo en nuestros corazones. ¿Escuchaste esta semana esa vocecita clarita que te hizo dar lágrimas? Porque te puso una persona y simplemente sentiste lo que no sabías que era lo que estaba sintiendo Dios por esa persona y te tenía a ti como intermediario. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer en este día. Quiero dejar ahí 2 Pedro 1, del 19 al 21, porque eso es de tarea. Ese es inspirado. En 2 Pedro 1, del 19 al 21, dice que dentro de nosotros hay una luz. Cuando dice fuego es luz. Recuerden que en tiempo de antes no había bombilla, no había luz fría ni luz caliente, sino que estaba dentro. Y dice aquí Pedro que esta es la venida del Señor. Olvídese de cuantas cosas digan, mientras menos ustedes oigan por ahí por fuera la tontería que habla la gente, sin fin y cómo el Señor va a arrancar las páginas de la Biblia para que no se cumpla lo que Él dijo al Padre, para que se cumpla una tontería si no tiene sentido ninguno, si no se puede alcanzar el poder ser nosotros un poquito mejor aquí en la tierra. Si no podemos alcanzar eso, ¿cómo usted cree que se puede creer que pueda alcanzarlo todo? Si cuesta trabajo pensar que ser igual que Jesucristo, eso es una cosa muy difícil, yo te diría entonces que entonces sería para Dios muy difícil traer a su propio verbo aquí, su propio hombre, su propio hijo, y hacer las cosas que hizo. No tendría necesidad si no tuviéramos necesidad de que alguien muriera por nosotros. Pero como no podemos echar para atrás la historia, ni lo que está escrito, las primeras piedras se partieron. Las rompió Moisés. Nosotros rompimos a Cristo. Crucificamos al Señor. Y yo sé que tú no estabas ahí, pero lo hicimos nosotros. Ahora, las segundas tablas están dentro de ti, están los 10 mandamientos dentro de ti. Y el mismo Moisés dijo aquí, cuando él vio la maldición y la bendición, él dijo, la ley no está más allá del mar, la ley no está más allá de allá, la ley está en tu corazón y en tu boca. Ni está bajo la tierra, ni está en los cielos. Está dentro de ti. Entonces hay una tableta de barro que es tu vida y mi vida.
Y ahí hay 10 mandamientos. Y el primero es igualito al que dice Juan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no podemos cumplir ese mandamiento y participar de su amor eterno en nuestros corazones, no podemos entonces ni siquiera alcanzar un poquito de la estatura de Jesús. Porque Él no es hombre para mentir. Ni hijo. Sí, ni hijo de hombre para que mienta. Padre, te damos gracias y te bendecimos por el aliento y el soplo, Señor, que tal vez no sea un viento recio que está aquí esta noche, pero algo está moviéndose en nuestros corazones y algo que realmente el mismo Joel lo trajo, el mismo Pedro lo trajo. Y esperamos, Señor, esperamos algo muy excelente, muy tremendo. Y sobre todas las cosas, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, perdón por todo nuestro pueblo, por todos y cada uno de nuestros amados, por todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Y te damos gracias porque tú nos has evitado que nosotros podamos estar haciendo emulación o compitiendo con otros hombres en cuanto a doctrina, en cuanto a día de fiesta. Simplemente, gracias, Señor, por tu presencia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias.